don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way, my hard way. Bueno gente, la presión del campeón, la presión extra que tiene cada uno de los campeones dentro no solamente de la UFC, sino dentro de cualquier promotora de pelea o dentro de cualquier deporte, ¿no? Que tú seas el campeón, indiscutido evidentemente, pues tienes una presión extra todo el tiempo. Y precisamente de esto estuvo hablando el mismísimo Aljamain Sterling luego de haber obtenido, ¿no?, esa derrota lamentable para él, por supuesto, pero muy buena para Sugar Sean O'Malley. Esa derrota que pues ha tomado un rumbo diferente ahora mismo, la división de las 135 libras, y es desde mi punto de vista, un camino sumamente interesante que ha tomado ahora esta división. Creo que se han abierto a múltiples peleas diferentes, a múltiples encontronazos desde mi punto de vista diferentes y también interesantes. Por ejemplo, este nuevo beef que ha surgido precisamente entre el mismísimo O'Malley y precisamente un peleador de otra división de las 145 libras, que es precisamente Ilia Topuria. No solamente esto, sino que también dentro de la misma división de las 135 libras, que se estaba quedando un poco estancada, porque precisamente Aljamain Sterling estaba siendo, entre comillas, dominante, o sea, estaba ganando todas sus peleas, sea como sea de la manera que sea. Consiguió ese título de manera discutida, esto estamos todos claros, de la peor manera desde mi punto de vista, con un rodillazo ilegal. Todas estas cosas estuvieron bien. Luego defendió su título contra el mismo Pearl Jam y lo defendió de una manera bastante cerrada. Todo el mundo estuvo en controversia con que quién había ganado esa pelea, etc. Luego hace esa pelea contra precisamente TJ Dillashaw y es una pelea desde mi punto de vista excelente, por supuesto contra un tipo que se había lesionado. Luego esa pelea contra Triple C, que la gana de manera bastante apretada de nuevo. Entonces fue como un conjunto de cosas que hizo que las personas, la mayoría del público, pues pensara, incluido yo, ¿ok?, que no era un campeón entretenido, que no era un campeón que diera el extra, como sí lo hacen múltiples campeones de diferentes divisiones dentro de la UFC, cosa que es lo que todo el mundo quiere ver, aparte, evidentemente, de que todo el mundo quiere la cabeza del campeón. Y todas estas cosas, toda esta serie de cosas llevan en conjunto a que exista más presión para precisamente el campeón de cualquiera que sea la división. Aljamain Sterling estuvo dando ciertas declaraciones donde dijo que desde hace muchísimo tiempo no sentía tanta poca presión desde que era campeón. O sea, hace mucho tiempo que no se sentía tan relajado, sin tanta presión. Y esto está bien, esto se siente bien de vez en cuando, pero que al mismo tiempo se siente mal por no tener el cinturón en sus manos. O sea, que estaba bien sentir todo este alivio, toda esta poca presión por parte no solamente del público, sino que también de la compañía, incluso también de los peleadores. Porque todo el tiempo, como les estoy diciendo, los campeones llevan la presión de mantener ese cinturón y de enfrentarse a los mejores. Los campeones, gente, dígase lo que se diga, ¿ok?, siempre se están enfrentando a los mejores de la división. Porque ¿quién llega a pelear contra ellos? Por supuesto, pensando en que Dana White puede hacer este tipo de cositas que hace, como las que hizo, por ejemplo, con Michael Chandler, etc. Obviando toda esta serie de cosas, ¿no?, que a veces existen los favores de la UFC. Esto existe, y siempre lo digo en los videos que hablo sobre ello, y lo menciono, existen los favores de la UFC. Dana White tiene ciertos peleadores que él tiene cierto favoritismo por ellos, que lo quieren llevar a ciertos lugares porque evidentemente les proporciona, estos peleadores proporcionan a la UFC cierto valor monetario. O sea, son peleadores que pueden vender muy bien, pueden crear esos pagos por evento bastante grandes y la UFC los sabe utilizar. Entonces tienen que tener este tipo de, digamos, favores entre comillas. Pero obviando todas estas cosas, en general, los campeones de las respectivas divisiones de la UFC, o sea, desde la más pequeña hasta la más grande, hasta los pesos pesados, se tienen que enfrentar contra los mejores, porque para llegar a ese campeonato tienes que ganarle a una serie de peleadores que sean muy buenos, ya sean uno o dos, pero son tops de la división. ¿Okay? Por lo tanto, los campeones siempre tienen esta presión extra. Sterling ha estado diciendo también y ha estado pujando una y otra vez, y ya estuve hablando sobre esto en videos anteriores, que él quiere esa revancha al 1000%. Él necesita la revancha, él merece la revancha. Ahora bien, he estado viendo, ¿no?, en diferentes comentarios que han puesto en el canal, que hay personas que creen que no se merece la revancha por mismas cosas que yo he dicho en otros videos. Y yo estoy de acuerdo con ellos. O sea, estoy de acuerdo por una parte sí y por otra parte no también.
¿Por qué les digo esto? Porque, número uno, los títulos están ahí, las victorias están ahí. Gústele a que le guste, pésele a que le pese, las victorias están ahí. Y si lo que cuenta son las victorias, si lo que cuenta al final es lo que está escrito en el papel, ¿ok? Sterling ha ganado y ha defendido su título en múltiples ocasiones. Es el campeón que más ha defendido su título en esa división. Por lo tanto, en papel, gente, a pesar de que nos guste, a pesar de que no nos guste, a mí no me llama muchísimo la atención Sterling. Yo creo que sí se merece la revancha. Creo que la merece por papel, por la cantidad de veces que ha defendido su cinturón. ¿Okay? Incluso también podemos poner en contexto todo lo que ocurrió antes de esta pelea. Que él aceptó la pelea sintiéndose que estaba lesionado, sintiendo que necesitaba recuperarse de algo, ¿ok? Ya sea cual sea la lesión. Hay múltiples campeones que esperan muchísimo más tiempo para sus peleas, ¿ok? Y nadie les dice nada. Y nadie les dice nada. Evidentemente muchas personas empezaron a hablar en su momento, yo también hablé en su momento, pero no dije que eran excusas. Yo, desde mi punto de vista, creo sinceramente que cuando un peleador tiene una lesión, debe recuperarse antes de volver a entrar en un octágono, porque esto te puede jugar una mala pasada. Evidentemente no creo que este haya sido el caso, desde mi punto de vista no fue el caso. Desde mi punto de vista aquí fueron otros factores que influyeron, como ya he dicho en múltiples videos anteriores. Uno, Sterling se dejó de llevar un poco por la presión precisamente del público, esta presión que él mismo ha estado hablando, esta presión de sentirse, o de sentirse no, de ver cómo el público lo abuchea, de ver cómo el público no lo quiere, porque es un campeón que no es querido, no es un campeón que las personas querían ver pelear. Por ya sea la forma que tiene de pelea, por ya sea los planes que muestra en sus combates, o la forma que tiene para no dar el extra en cada una de sus peleas, de no buscar la finalización, de no buscar mostrar por qué es un campeón dominante frente a otros peleadores que supuestamente eran inferiores a él. O sea, estoy hablando del mismo caso precisamente de Sugar Sean O'Malley. Las personas querían ver, por supuesto, que O'Malley ganara esa pelea. No todos, ¿no? Pero muchas personas querían ver que O'Malley ganara esa pelea, pero muy pocos tenían las expectativas tan altas, porque evidentemente por el estilo de juego que tiene Sterling, el estilo de juego que siempre tiene Sterling, pensábamos todos que iba a ganar con una facilidad absoluta frente a un tipo como Sean O'Malley, que sus carencias en el juego de suelo son evidentes. En esta pelea prácticamente no tuvo que defender derribos, porque simplemente Sterling no lo intentó de manera consecutiva, o no lo intentó fehacientemente, ¿no? Como él sí lo hace en otras ocasiones, como lo ha hecho en otras ocasiones. Como les digo, yo creo que se dejó llevar un poco por la presión del público, por esta presión que el público tiene, por él no mostrar realmente que es un campeón dominante, por no dar el extra en sus peleas. Y yo creo que esto también fue parte de influencia para que él se mantuviera en una pelea de pie y que esto lo llevara a recibir un KO por parte de O'Malley. Entonces, gente, Meradvalishvili y Aljamain Sterling son los dos que están pujando para obtener esa pelea por el cinturón. Creo que no se la van a dar, pero creo que se la deberían dar precisamente a Aljamain Sterling. Creo que le deberían de dar su revancha, desde mi punto de vista. A pesar de que ustedes tienen razón, a pesar de que no es un tipo que vende, no es un tipo que dé el extra en sus peleas, es un tipo que evidentemente no era un campeón querido. Y la UFC no quiere esto. La UFC quiere cosas que den dinero, que den espectáculo, que den show, que la gente quiera ver. Y la gente no quiere ver a Aljamain Sterling. No lo quieren ver. También incluso por las peleas, como mismo ustedes dijeron, fueron peleas muy cerradas, muy dudosas, que muchas personas le dieron precisamente la victoria al contrario, ya sea a Triple C, ya sea por ejemplo también a Pearl Jam en su momento, cuando tienen la revancha directa. Y al final lo que cuenta es lo que está en el papel, gente. Al final, gústele a quien le guste, pésele a quien le guste, lo que cuenta es lo que está escrito en el papel. Incluso después de todas estas declaraciones que dio precisamente a Aljamain Sterling a través de su canal de YouTube, también estuvo haciendo varios tweets diciendo precisamente que él merecía la revancha, que él necesitaba esa revancha y la quería al 1000% contra precisamente Sugar Sean O'Malley. Y que si no fuese él, que el próximo retador al título o el que directamente debería estar peleando por ese cinturón es precisamente Meradvalishvili, porque es el número uno, a pesar evidentemente de lo que muchas personas piensen, de lo que yo mismo pienso, que él desperdició una oportunidad sumamente importante cuando se negó a pelear por el cinturón precisamente contra Aljamain Sterling. Es una oportunidad que él perdió, pero es una decisión que yo respeto. Es una decisión que yo respeto. A pesar de que Dana White diga lo que diga, a pesar de que la gente comente lo que le dé la gana, ¿ok? Yo respeto esa decisión que tomó Meradvalishvili al no pelear con una persona que él considera su amigo. Esta palabra amigo es muy importante y él, o por lo menos ellos dos, parece que la tienen clara. ¿Ok? Ellos dos la tienen clara y no se quieren enfrentar entre ellos mismos. Quieren enfrentarse contra otros peleadores, pero no entre ellos.
Entonces hay que ver qué pasa con Sterling. No ha tomado su última decisión, no se sabe si va a subir de división hacia las 145 libras o si se va a quedar ahí, pero lo que sí tiene claro es que quiere su revancha contra precisamente Sugar Sean O'Malley. Y si no es él quiere que sea Meradvalishvili, y Meradvalishvili también piensa exactamente lo mismo. Si no es Sterling el que tiene la revancha, el que debería ir por el cinturón, a pelear por ese cinturón como retador al título, es precisamente él, es Meradvalishvili. No es Chito Vera, que está en el número 6, no es otro peleador, no es Cory Sanhagen tampoco. Es precisamente Merab o es Sterling, desde mi punto de vista. Entonces, gente, como ya les estaba diciendo en el principio del video, creo que es muy importante saber cómo digerir toda esta presión que tienen los campeones, porque si no te puede pasar algo parecido a lo que le pasó a Haman Sterling en esta pelea, que la presión le ganó, la presión del público le ganó, y él quiso demostrar yo no sé qué al público, evidentemente yo creo que para ganarse un poco más la afición, e intentó hacer una pelea de striking y le jugó una mala pasada. Esto sí, ser campeón, mantenerse tanto tiempo en el podio, tanto tiempo en lo más alto, gente, va a traer detractores, ¿ok? Por ejemplo, Anderson Silva en su momento era un tipo que era muy querido, ¿ok? Y que después fue muy odiado. La gente lo quería ver perder. La gente metía esta presión extra. Y hasta que al final, por supuesto, pierde con ese KO por confiarse. Y también después fueron 2 o 3 derrotas consecutivas que realmente fueron una locura. O sea, no fueron consecutivas, pero fueron victorias, derrotas, etc. Fue un vaivén, ¿no? Una cosa de olas en el final de la carrera, por supuesto, de Anderson Silva. Algo evidentemente es que la presión siempre jugó un papel fundamental. La presión juega un papel fundamental en la carrera de todos los peleadores, de todos los campeones. Sobre todo, los campeones tienen una presión extra y lo vemos una y otra vez con diferentes campeones dentro de la UFC. Así que nada, gente, yo lo voy a dejar por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.